de esta jornada, por la amable invitación. Para mí es un placer hablar a empresarios porque es distinto, porque uno tiene que bajar al suelo e intentar utilizar un lenguaje asequible y llano, y siempre es un esfuerzo, pero un esfuerzo agradable, intentar hacerse entender por quien no es experto en derecho, ni tiene que serlo, tiene que ser experto en números y en su negocio. Siempre es un reto y encantado de haberlo aceptado. Como decían en la presentación, yo voy a hablarles de una cosa muy concretita, porque lo que les han puesto en las intervenciones de esta mañana es para salir corriendo al retiro, porque todo es hablar de responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad. Otro día habrá que hablar de salvamento de empresas, como se ha indicado, pero hoy no toca. Y yo voy a hablarles de una parte muy pequeñita, que es la responsabilidad societaria, la responsabilidad del empresario. Entendido por empresario, aquel que dirige su empresa. Saben que en la pequeña empresa española el socio mayoritario es apoderado, es administrador, es gerente, director comercial, director financiero, y está rodeado de familiares, conocidos. Es una empresa familiar, son vínculos muy pequeños, con estructuras pequeñas, y eso provoca, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pues después de todo lo que se ha comentado, de situaciones de dificultades, de crisis económicas y financieras, siempre aparece el tema de la responsabilidad societaria. El decir, bueno, pues alguien tiene que responder de las deudas de la sociedad. Como punto de partida, les voy a hablar de tres ideas básicas. Una primera es que la empresa, como saben ustedes perfectamente, por cosas financieras y o económicas, que saben que no es exactamente lo mismo, deja de pagar en muchas ocasiones las deudas de la sociedad, o no puede, no tiene liquidez o no tiene solvencia, y esto empieza poquito a poquito y luego termina, si no se ponen los medios necesarios, no se consigue liquidez y solvencia, se llega a una situación de impago generalizado. Esa es otra vía de la que yo no les voy a hablar, aunque también se aplica a los supuestos de impagos generalizados o concursos de acreedores. El desarrollo de una crisis empresarial, como saben, en una sociedad mercantil es prolongado y complejo. Es como una larga enfermedad. No se produce de un día para otro ni de repente dejo de atender de modo generalizado o de modo significativo mis obligaciones. Y las causas son muchísimas. No me voy a parar en ello porque lo saben perfectamente. Una segunda idea que quiero transmitirles, así como escenario, es que las deudas, el crédito impagado, es de la sociedad, no del empresario, no del administrador. ¿De acuerdo? Es la sociedad la que tiene que responder con sus bienes propios de las deudas de la sociedad. Pero la tercera idea, y es donde empiezan ya los problemas o donde uno empieza a asustarse, es que en determinados supuestos la ley establece determinadas conductas del administrador, del empresario, donde extiende la responsabilidad de la sociedad, las deudas de la sociedad, la extiende al administrador social, al empresario individual. ¿Vale? Y ahí podemos agrupar distintas grupos de conductas. Uno primero sería aquellos supuestos donde las conductas reprochables del administrador social, que le llamamos empresario, derivan de no cumplir con las obligaciones que le establece la ley de sociedades de capital, deber de diligencia y deber de lealtad. ¿Vale? Y con esto se causa un daño que es el impago de un crédito. Y una segunda, que esta sí que es más conocida por ustedes seguro, es cuando el administrador social no convoca una junta de socios para acordar la disolución de la sociedad cuando la sociedad está en causa legal de disolución. Una empresa tiene obligación de disolverse, la ley no quiere que sociedades zombies, bueno, hasta hace unos meses sí quería sociedades zombies, ahora no quiere sociedades zombies, que una sociedad que está en dificultades o está parada o sus órganos sociales no funcionan, desaparezca del tráfico económico, se disuelva, se extinga, se liquide y desaparezca. ¿De acuerdo? Para que esto ocurra, el administrador tiene que tomar una iniciativa. El no cumplir esta iniciativa también da lugar a que responda por deuda ajena. Esta idea que sí quiero dejarles claro, el administrador responde de deudas de la sociedad, pero la ley dice que responda de ellas porque ha hecho determinadas conductas. Con este escenario, voy a agruparles las conductas más graves y que normalmente vemos en los tribunales y todos los días, porque ha aumentado mucho
las reclamaciones frente a los administradores sociales por causas de las que les estoy diciendo en estos momentos. Un primer grupo lo denominamos responsabilidad individual, que supone, como les he dicho, aquellos supuestos donde las conductas que el acreedor atribuye al administrador social para poder cobrar están basadas en la negligencia, ¿vale? Lo dejamos ahí para no liarla más. Y una segunda serían las denominadas acciones de responsabilidad por deudas sociales, que es, como les he dicho, cuando el administrador no convoca la junta de socios para que los socios acuerden la disolución. Y si no la acuerdan, tiene que pedirla judicialmente. En estas últimas, los supuestos que tenemos en los juzgados serían acumulación de pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, cuando hay una descapitalización de la sociedad, un desbalance brutal entre el patrimonio, lo que tiene realmente una sociedad y el capital social. La ley establece la necesidad de disolver. Y otras que también se alegan de modo acumulativo: paralización de los órganos sociales, cese continuado de la actividad, imposibilidad financiera de continuar el objeto social, todas las dificultades de las que nos han hablado hace unos momentos. Es verdad, y por eso quería transmitírselo, que poquito a poquito, después, y con el tema de la moratoria concursal, se ha producido un desplazamiento de las acciones desde la segunda, acción de responsabilidad por deudas, por no convocar, donde hay que disolver, a la primera, porque la segunda quedó cercenada por la ley COVID, por las normas excepcionales de la legislación COVID. Entonces, como el acreedor tiene la mala costumbre de querer cobrar del empresario, si no puede cobrar por un lado, va a intentar cobrar por otro. Y han aparecido, sobre todo en Madrid, empresas especializadas en la gestión de cobros de deudas sociales que no pueden cobrar de la sociedad, y ellos ejercitan, abogado, procurador, etcétera, etcétera, y de modo masivo están posicionándose en la posición del acreedor que no cobra, y van al juzgado para reclamar. Luego se pactarán entre ellos las comisiones que estimen oportunas, pero eso es una práctica mercantil lícita que poquito a poquito se está extendiendo y tiene pues ya su mercado y su actividad. Simplemente para que sepan que eso existe ahí y está. Conductas más habituales de las que dan lugar a la responsabilidad del empresario. Aquí les mezclo una y otra, ya no voy a distinguir más porque no vengo a hablarles de cuestiones técnicas, sino de la realidad de todos los días. El administrador responde por el cierre de hecho de la sociedad. El persianazo español de tirar de la persiana y cerrar da lugar a responsabilidad individual propia con su patrimonio del administrador social. Sin liquidación societaria ordenada, el patrimonio existente por el administrador cierra, y una de las obligaciones de un administrador diligente es disolver y liquidar una sociedad ordenadamente. Se ha hablado hace un momentito. Si no se hace, responsabilidad. Ejecuciones civiles o laborales contra la sociedad, donde los tribunales ni localizan a la sociedad ni al administrador. Les buscan en los juzgados de lo laboral, de primera instancia, y no les encuentran porque el establecimiento está cerrado, la sede social está cerrado y el administrador está en paradero desconocido. Aquí hay una presunción o hechos externos que acreditan que el administrador estará en Cuba, pero en España no le encontramos porque hacemos averiguaciones y no somos capaces de encontrarles. Situación de insolvencia por impagos generalizados de la sociedad, sin que el administrador pida el preconcurso, famoso preconcurso, pero aquí ya estamos hablando no de unas pocas deudas, sino de unas deudas generalizadas e impagadas todas. Luego les hablarán del concepto de la insolvencia. Pero si no se pide el preconcurso o el concurso, o se convoca la junta que les he hablado antes para la disolución, también se produce una situación de disolución. Cierre de la hoja registral, falta de depósito de las cuentas anuales. La última jurisprudencia viene estableciendo que esto supone una presunción de inactividad, de cierre de facto y de insolvencia. No se puede dejar, cuando uno gana dinero, todos lo saben, las cuentas aparecen 6 veces en el registro mercantil. Cuando uno pierde dinero, pues nos da pudor ponerlas y no lo ponemos, pero que sepan que ese hecho tan sencillo, esa decisión que toma el administrador, tiene unas consecuencias para él mismo brutales, para su propio patrimonio. Simplemente ténganlo en cuenta porque, y se establece, puede probar en contrario que no se había producido una situación de responsabilidad, pero se invierte la carga de la prueba. Y solo por decirle al contable, no las deposites, quédense con la copla, porque es lo que estamos haciendo en los tribunales, y las condenas son muchas,
muchas porque están bien fundadas, bien razonadas, porque los acreedores también cada vez están mejor asesorados. Antes he hablado del asesoramiento y buscan buenos asesores y el que debería buscarlo. Pérdidas relevantes que conllevan fondos propios negativos o patrimonio neto insuficiente, el desbalance del que les he hablado antes. Estas más o menos serían las conductas generales de responsabilidad por la individual o por las deudas que vemos habitualmente. La moratoria concursal, la suspensión de la responsabilidad por deudas. Perdón, que pensé que me señalabas los minutos que me quedaban. No. Es que estoy tomando nota de todo. Claro. Pues continúo. Voy a hablarles un poquito de la moratoria concursal, la suspensión de la responsabilidad por deudas y las consecuencias indirectas, ¿vale? Porque a todos nos ha parecido muy bien que durante un tiempo no haya habido responsabilidad de administradores. Saben ustedes que desde marzo de 2020 hasta junio de 2022 no había obligación de solicitar el concurso. Esto ha provocado distorsiones, clarísimamente. Una de ellas es, por darles un ejemplo, ahora mismo en Madrid es verdad que están aumentando los concursos, excepcionalmente los concursos de persona natural, empresario y no empresario, y al mismo tiempo están aumentando los concursos, pero la mayor parte de ellos son declaración y conclusión express. La empresa está tan deteriorada y los activos de la sociedad valen lo que valen que no puede pagar ni el concurso de acreedores, que es un procedimiento caro y costoso y muy largo. Entonces, son consecuencias que se han producido, pero también se han producido otras en el ámbito de la responsabilidad de los administradores, ¿vale? Porque lo que hizo también la legislación excepcional COVID es una ficción y también tiene sus consecuencias. En marzo del año 2020 dijo, vamos a fingir todos los españoles y mirar hacia otro lado y las pérdidas de las cuentas del año 20 y 21 no existen. Yo las apunto, pero no existen a los efectos de pedir la disolución por pérdidas, el desbalance del que les he hablado antes. El problema es que a partir de cuando hagan ustedes las cuentas del 22, que las van a hacer en el primer trimestre del 23, las cuentas que fingimos que no existían, las tienen que apuntar, todas, en bloque. Con lo cual, pueden existir un número importante de sociedades que de repente se encuentren, ya lo saben, porque las cuentas dicen lo que dicen. Otra cosa es que renazca el deber legal de decir, oiga, estas pérdidas realmente existen, ya las tengo que contabilizar a los efectos de convocar junta para la disolución. Si no se hace, problema personal para el administrador, para el empresario, como hemos quedado en llamarle. ¿De acuerdo? Otra consecuencia inmediata es que los acreedores, cada vez mejor asesorados por empresas especializadas de reclamación, que se lo acabo de indicar, al no poder acudir a la responsabilidad por pérdidas, porque como el legislador nos dijo que no había pérdidas, no había responsabilidad, lo que han hecho los acreedores, intentando cobrar, es acudir a la vía de la responsabilidad individual, la de la negligencia. Y entonces lo que se está alegando o se ha alegado durante este tiempo es decir, oiga, yo no digo que no haya convocado junta, yo lo que digo es que ha cerrado, no ha depositado las cuentas, no ha ordenado una liquidación ordenada de los activos de la sociedad, etcétera, etcétera, y con eso me ha perjudicado. Porque para que vean hasta qué punto unas últimas cuentas anuales depositadas, donde haya un patrimonio, unos activos corrientes y no corrientes, y de repente dejo de depositar las cuentas, si a los 2 o 3 años alguien te pide, y con esos 200 o 300.000 euros que había en el activo, ¿qué hiciste con ellos? Pues pagué a unos sí y a otros no, pero a ti no te tocó. Hay responsabilidad del administrador, porque no ha hecho una liquidación ordenada de los bienes y ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana. Que está bien, que son suyos, pero hay responsabilidad por no ordenar una disolución por ley, con pagos ordenados, por el orden que corresponde a cada uno de ellos. Simplemente ténganlo en cuenta. Y ya como novedades de la ley concursal en materia, que entró en vigor el lunes, pero en materia de responsabilidad de administradores, no me voy a meter en responsabilidad concursal, sí que se han añadido, y se han comentado hace un momentito, mecanismos para la protección del empresario, su responsabilidad personal, durante determinados trámites del preconcurso y del concurso, ¿vale?
Uno primero es que se protege a la empresa y al empresario administrador que hace la comunicación de negociaciones, el famoso preconcurso. Hasta ahora producía unos efectos y a partir de ahora va a producir unos mucho más amplios. Es verdad, si pueden, utilicen estos mecanismos porque la protección del empresario que realmente y de modo serio quiere acudir al preconcurso es muchísimo mayor que antes. Se le protege para la no resolución de los contratos por incumplimiento durante 3 meses, probables hasta 12, en la mediana y gran empresa. En la pequeñita empresa, 3 y se acabó la fiesta. Pero no se puso más y está así. No es razonable, pero es lo que ha puesto el legislador. Pero simplemente ténganlo en cuenta, se le protege de muchos modos, pero uno de ellos es que durante este periodo de negociaciones con los bancos, las entidades financieras y tal, no es obligado convocar la Junta para acordar la disolución. Entonces, durante 3 meses, hasta 12, o en micropyme hasta 3, cuando esté en vigor en enero del año que viene, no va a ser necesario, durante ese periodo de negociaciones, el deber legal del administrador, bajo pena de responsabilidad, otro añadido más para decir, bueno, pues pido el preconcurso y estoy tranquilo un tiempo mientras negocio, no tengo que convocar junta. ¿De acuerdo? Otra novedad es que si la microempresa, a partir de enero, pide el inicio del futuro procedimiento especial para financiar sus deudas, a través del denominado plan de reestructuración, que cuando es micropyme se va a llamar plan de continuación, con un pacto con sus acreedores, también quedará suspenso, como les acabo de indicar, por plazo de 3 meses. Es menos protección, pero también existe. Aquí sí que se introduce un cambio muy importante, ténganlo en cuenta. Se legitima al socio minoritario sin cuota, ni el 1% ni el 5%. El socio minoritario podrá acudir y pedirle al administrador: estamos en causa de disolución, hay pérdidas, convoca junta para disolver. Hasta ahora esa facultad de la minoría no existía, pero ya les digo, el 365 nuevo no dice será el 5%, el 1%, como cuando llaman al notario, que se establecen cuotas, etcétera, etcétera. Con lo cual también el administrador va a sentir el aliento de la minoría que estará encima diciendo: oye, cuidado, que si no convocas yo ya te lo he dicho, tu responsabilidad nace, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, en cuanto al segundo de los grupos, a la responsabilidad por causa de disolución, simplemente indicarles que todo lo que les acabo de indicar hasta ahora, este momento, todo lo que establece la ley concursal nueva, está dirigido a la responsabilidad por deudas, a la responsabilidad por causa de disolución, a la responsabilidad porque el administrador no convoca a la Junta. Pero no ha introducido ninguna modificación, y ya con esto termino, respecto a la responsabilidad por negligencia. Esta estaba como está y después de la ley concursal sigue estando como está. Con lo cual, los cierres, las no liquidaciones ordenadas, las desapariciones, el no depósito de cuentas, todas esas cuestiones que parecen, bueno, cerrar de facto no es una cosa nimia, es marcharse y montar el negocio en otra parte. Pero simplemente tengan en cuenta que la responsabilidad individual sigue tal como estaba después de la ley concursal y se sigue pudiendo ejercitar de modo concurrente con la ley concursal. La primera, la responsabilidad por deudas no, pero la segunda, yo puedo estar en concurso y me pueden estar demandando por haber sido un administrador negligente. ¿De acuerdo? Y ya con esto he consumido mis 20 minutos y me pongo a su disposición para el debate posterior. Gracias, ¿no? Porque nos ha dejado, claro, esto de... La verdad que no ha habido muchas buenas noticias. No, la verdad que yo que pienso como pequeño empresario que no tiene 3.000 euros o 5.000 de capital social, le debes a uno 15.000 y te puede cerrar la empresa ese martes. Hoy que es martes, ¿no? ¿Miércoles? Miércoles, pues el miércoles. Claro, esto es fenomenal, ¿no? Y 3 meses en una empresa es que 3 meses son 2 minutos. O sea, es que la verdad que esto es tremendo. Pero la verdad que es muy bueno saberlo. El saber de eso del persianazo que se hacía mucho antes, que no hay que hacer lo que es lo peor del mundo mundial, esto yo creo que es bueno. Yo creo que el saber las cosas es esencial para un empresario. La verdad que la responsabilidad del empresario es enorme. Si nos las contasen no habría empresarios. De hecho, cada vez hay menos. Pero sí que agradecemos muchísimo. Yo no sé si hay alguna pregunta rápida, porque vamos muy bien de tiempo. En el chat había alguna, porque son temas esenciales, ¿no?
La leo yo. Mira, hola, buenos días. Quería preguntar en referencia a la responsabilidad de un apoderado de la empresa, ¿en cuáles casos a nivel probatorio se le puede considerar responsable al mismo nivel o solidariamente con el administrador? Gracias. Perdón. La responsabilidad del apoderado antes estaba incluida directamente, pero ahora han cambiado. Desde el año 2014 empezó a hablarse del director general. Con lo cual, no es lo mismo un apoderado que un director general, lo saben perfectamente. Con lo cual, la responsabilidad de apoderado, hay distintas posiciones de las sentencias respecto a ella o no, porque antes sí que se admitía, pero si es un apoderado puro, que no realiza funciones de gestión directa y solo da cuenta al administrador, que es la clásica descripción del director general, yo creo que no habría responsabilidad, al menos por la vía que estamos hablando. Podría haber otras, pero en mi opinión no la habría, con la legislación que tenemos ahora mismo. Salvo que sea, que también lo saben ustedes perfectamente y nosotros también, que la figura del apoderado encubre muchísimas veces la figura del administrador de hecho o del director general de hecho. Todo eso se verá y se examinará por el tribunal, y si hay prueba directa de que existe esa situación donde el mero apoderado, de veces que administrador social, 19 años y el apoderado 60 y 30 años dirigiendo la empresa. Esa posición clásica que existe, como lo saben perfectamente, también llega a los tribunales y tenemos la capacidad para examinarla en su profundidad. Pero si es un apoderado general puro, que solo hace de apoderado y hace lo que le ordenan, la responsabilidad por esta vía no existiría. Si estamos hablando de un auténtico apoderado. Y sí del director general, aunque no sea apoderado. El director general responde en el mismo nivel y con las mismas condiciones que el administrador social. ¿Y el director financiero? También. Mejor no tener cargos. Empresas horizontales. Madre mía. ¿Alguna pregunta más? Aprovechemos, que... Sí, esa es la pregunta que hemos visto antes. No sé si hay alguna más ahí. Cuando abramos el campo de examen, porque cuando se añada Sí, la habrá responsabilidad más. concursal, Estaba pensando en el cómplice, además. ya la cosa cambia. Muy bien. Magistrado, muchísimas gracias. A vosotros. La verdad que ha sido muy claro, muy claro, muy a lo importante y la verdad que ha sido muy valioso. Muchísimas gracias por explicárselo a los empresarios en su casa, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. La responsabilidad concursal, calificación del concurso y personas afectadas. José Luis, es tu turno. Alegrarnos un poco el día. La verdad que va a ser difícil, ¿eh? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid y muy especialmente a ti, José Antonio, la invitación a esta jornada de concursal de la firma Garrido y de los profesionales, algunos de los profesionales que lo componen, y agradecer también la presencia de don Francisco Javier Baquer, porque sabemos que hoy tenía que estar en otro sitio, pero a pesar de ello ha tenido a bien compartir con nosotros esta jornada, porque, como él mismo me decía, es importante que los empresarios conozcan de las responsabilidades que ya tienen y de las que se le vienen encima con la nueva reforma. Dicho lo cual, y sin más preámbulo, porque tengo en suerte una materia larga que tengo que condensar en 20 minutos y vamos a intentar, lógicamente, explicar a todos los asistentes, tanto online como presenciales, en qué consiste la calificación concursal. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que la actividad empresarial, por definición, en su ADN, conlleva la de ganar dinero. Es decir, todos queremos, y esto desde los tiempos de los fenicios, el comercio, está pensado para, lógicamente, con el intercambio de bienes o servicios, hacer negocio y que, lógicamente, nos vaya a todos muy bien y que la empresa pues, salga adelante. Pero ciertamente en ocasiones esta posibilidad se ve truncada
y desgraciadamente no solo no ganamos dinero, sino que además perdemos. Y eso nos aboca a una situación de insolvencia, que veremos. Y esa situación de insolvencia también desemboca o debiera desembocar en una situación de concurso de acreedores. Pues bien, en el seno del concurso de acreedores, la función que tiene la calificación es la de valorar, hacer un análisis de cuáles son las causas generadoras de esa situación de insolvencia o de esa situación de agravamiento de la insolvencia desde el punto de vista de la intencionalidad. Es decir, si ha concurrido dolo o culpa grave en la actuación que podría generar un juicio de reproche y, por lo tanto, unas consecuencias jurídicas. Fíjense que si estamos hablando de un juicio de valor respecto de las causas generadoras de la insolvencia o del agravamiento de la insolvencia en base a la intencionalidad del empresario, esto nos lleva a una dificultad enorme a efectos probatorios, porque lógicamente estaremos viendo cuál es la causa de la insolvencia y si ésta ha sido provocada o querida por el empresario. Es decir, si ha habido intención de causarla o si se ha llegado a tal situación de insolvencia por una falta de diligencia, una culpa grave. Pues bien, el legislador, consciente de ello, ha tenido que acudir a las presunciones para poder determinar ciertamente si un concurso merece la calificación de culpable o, por el contrario, debe de merecer la calificación de fortuito. Una presunción es acreditar la existencia de un hecho base y, una vez acreditado ese hecho base, anudar una consecuencia jurídica. Miren ustedes, imagínense que un empresario se encuentra en una situación de insolvencia porque lo que ha hecho es sencillamente alzarse con la totalidad o con parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores. O imagínense que lo que ha hecho es dificultar, impedir la ejecución que contra su patrimonio se ha iniciado o que va a ser de previsible iniciación. O imagínense un empresario que lo que ha hecho es realizar cualquier acto tendente a simular una situación patrimonial completamente ficticia. O imagínense que lo que hace el empresario al tiempo de la solicitud de su concurso es presentar documentación con inexactitudes graves, o incluso los que aporta en el propio procedimiento concursal no se atienen a la realidad, incluso con documentación falsa. Imagínense esa situación en la que el empresario ha incumplido sustancialmente con la llevanza de la contabilidad. Es decir, es que no hay contabilidad, o incluso la contabilidad que pudiera tener, no podemos decir que se trate de verdaderamente una contabilidad. Imagínense ese supuesto en donde se lleva una doble contabilidad. O imagínense ese supuesto también en donde la contabilidad es de tal entidad que las irregularidades que se realizan en la misma impiden una comprensión de su situación patrimonial o financiera. Pues bien, ese tipo de presunciones es lo que el legislador llama presunciones que no admiten prueba en contra, y si se produce ese hecho base, se produce ese elemento objetivo, anuda la consecuencia jurídica de tener que ser declarado el concurso culpable, siempre y en todo caso. Yo creo que a nadie de nosotros se nos escapa que cualquiera de las conductas que yo anteriormente he descrito serían merecedor, lógicamente, de un reproche al empresario, porque si al final se acaba en una situación de insolvencia, es evidente que gran parte, por no decir toda la culpa de esa generación de la insolvencia o del estado de agravamiento de la insolvencia se deberá al propio empresario. Pero también hay presunciones que admiten prueba en contra. Es decir, hay conductas que, llegado el caso de realizarse, se podría justificar
la no participación en el hecho base, como por ejemplo el no haber presentado dentro del plazo que establece la ley el concurso de acreedores, porque como muy bien decía el magistrado, existe la obligación dentro del plazo de 2 meses desde que hubiere verificado la situación de insolvencia o hubiere debido de conocer la situación de insolvencia, existe la obligación de solicitar el concurso de acreedores o presentar un preconcurso. El no hacer nada no es opción, porque el no hacer nada conllevará la presunción de que, lógicamente, el concurso deba de ser calificado de culpable. La falta de colaboración con el juez del concurso o con el administrador concursal, una vez declarado el concurso, implicará, lógicamente, que hay una presunción de que al no colaborar hay una falta de información, hay un ocultamiento de la información y dará lugar también, lógicamente, a la calificación del concurso como culpable. La no formulación de las cuentas anuales en alguno de los 3 ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud del concurso, o no someter a auditoría las cuentas cuando es obligatorio tal circunstancia, o la falta de depósito de cuentas en alguno de los 3 últimos ejercicios sociales al de la declaración del concurso de acreedores, hacen merecedor, eso sí, con la presunción iuris tantum, la presunción que admite el poder acreditar que no se ha participado en el hecho base y por lo tanto no tendrían que condenarme, lógicamente como persona afecta, en la calificación de un concurso. Fíjense ustedes, la calificación es una de esas materias que se ha visto reformada en gran medida con la llegada de la ley 16/2022, la que entró en vigor este lunes. El 26 de septiembre, saben ustedes que se ha vuelto a reformar, yo ya he perdido el número de veces que se ha vuelto a reformar la ley concursal. Empezamos con una ley en el año 2003, llegó un texto refundido, entre tanto se modificaron 12 o 14 veces la ley concursal por el camino y finalmente ha habido una nueva reforma que entró en vigor el pasado lunes y esta ya es una reforma de calado. Fíjense ustedes, y esta es la matización que yo les hago, con la antigua ley concursal, con el texto refundido del año 2020, la calificación podía existir en el seno del concurso o podía no hacerlo. De modo que solamente cuando se acababa en una fase de liquidación, de venta de activos de manera generalizada, porque no se podía, era inviable proponer un convenio o incluso propuesto un convenio a los acreedores, estos no se adherían y no lo votaban a favor. Digo, con la antigua ley, solamente con la liquidación o cuando el convenio era especialmente gravoso, es decir, cuando proponía a los acreedores una quita superior a 1/3 o más de 3 años de espera o incluso con un incumplimiento de un convenio aprobado previamente, se debía de calificar el concurso. Pero la novedad de la reforma de la ley es que ahora la calificación va a existir siempre y en todo caso, con independencia de que la empresa vaya a convenio o vaya a liquidación o aunque el convenio presentado no sea especialmente gravoso. Y además debemos de tener presente, si me permite la expresión, que los jugadores han cambiado. Es decir, antes, con la antigua ley, el texto refundido del año 20, se emitían 2 informes de calificación. Cuando era preciso calificar, se emitían 2 distintos informes, independientes, el del administrador concursal y el del Ministerio Fiscal. Ambos incluso podían decir cosas distintas. El administrador concursal podía entender que era fortuito y el Ministerio Fiscal podía decir que era culpable. Hoy podían, desde luego, coincidir. Ahora desaparece la figura del administrador, del fiscal, que se reserva exclusivamente para el ámbito penal, es decir, cuando alguna de las conductas que anteriormente les he descrito fueran hechos reveladores de la posible comisión de un delito, en ese caso se da traslado por parte del juzgado mercantil al Ministerio Fiscal por si hubiera que ejercer la acción penal. Pero desde luego ya no opina en el ámbito de la calificación del concurso el fiscal, pero en cambio hay un nuevo jugador que es el acreedor.
los acreedores que representen el 5% del pasivo del deudor o que titulen créditos de al menos 1 millón de euros tienen derecho a elaborar informe de calificación. Y esto, no es una crítica, es simplemente una apreciación, creo que va a ocasionar muchas distorsiones en el sistema. ¿Por qué? Pues porque al final, si damos a los acreedores la posibilidad de calificar, van a utilizar el informe de calificación para perseguir intereses espurios o individuales, porque no nos olvidemos que así como el administrador concursal protege intereses colectivos, los de la masa, los del conjunto de acreedores, el acreedor individual protege su propio crédito. Y por lo tanto entendemos que al final se va a utilizar realmente no con el fin querido por la ley, sino verdaderamente con otra finalidad. Pero bueno, es lo que hay y a lo mejor pasa lo mismo que ocurrió en su día con la ley 22/2003, que inicialmente saben ustedes que el administrador concursal, la administración concursal, el órgano de la administración estaba compuesto de 3 miembros, uno de ellos era un acreedor. También dijimos entonces que era una distorsión porque iba a proteger sus intereses particulares y no iba a contribuir mucho en el órgano de administración concursal como tal, y el tiempo nos dio la razón y en la siguiente de la reforma se suprimió esta figura, verdaderamente quitándola de la administración concursal. Esperemos que de lege ferenda ocurra lo mismo. Por tanto, hemos visto también quién propone la calificación, la administración concursal y los acreedores bajo una serie de circunstancias que podemos pasar a detallar. La administración concursal en una fase muy incipiente del procedimiento concursal, cuando ya ha elaborado su lista de acreedores y ha presentado su inventario de bienes y derechos, dentro de los 15 días siguientes hace un informe de calificación. Y ese informe de calificación puede tener 2 signos, o fortuito o culpable. Si es culpable, tendrá que elaborar la forma de demanda y les va a dar traslado de esos informes a aquellos acreedores que ya al tiempo de su comunicación de créditos, es decir, en el primer estadio del concurso de acreedores, en el momento mismo en el que empezaban a comunicar su crédito al administrador concursal, ya formularon alegaciones para decirle al administrador concursal que son conocedores de algún hecho relevante que pudiera ser merecedor de una calificación de culpable. Pues bien, una vez que elabora el informe el administrador concursal, tiene la obligación de dar traslado de ese informe a aquellos acreedores que formularon alegaciones para que ahora puedan, siempre que, insisto, tenga más de un 5% de pasivo o titulen créditos por un importe no inferior a 1 millón de euros, puedan formular sus informes. Y puede haber tantos informes como acreedores puedan encontrarse en esa situación. Por lo tanto, se puede dar la absoluta paradoja de que el administrador concursal califique de fortuito el concurso de acreedores y tengamos 4 o 5 informes de acreedores que digan que debe ser merecedor de una calificación de culpable. Y en este caso, como no puede ser de otro modo, el letrado de la Administración de Justicia tiene que, lógicamente, convocar a las partes, bueno, pues a una vista, salvo que lógicamente no se pidieran pruebas periciales o interrogatorios de parte y todo versara sobre documentación, para hacer, como no puede ser de otra manera, el juzgado, el juez, hacer un enjuiciamiento, finalmente valorar los informes que se le han presentado y determinar si el concurso es culpable o no lo es. ¿A quién afecta? Bueno, pues a quién afecta de 2 maneras bien distintas. Puede afectar de manera directa a los que hubieran sido los administradores de derecho o de hecho o liquidadores o directores generales, como muy bien nos decía el anterior ponente, se suprimió en el año 14 la referencia a la figura del apoderado general, sustituyéndolo por el director general, pero eso no significa que aunque no tenga esa responsabilidad directa, no pueda tener como cómplice, es decir, como la persona que ha colaborado en la realización de alguna de las conductas que merecen la calificación de culpable, pueda merecer, lógicamente, la
calificación de persona afecta como cómplice y, por tanto, responder de igual modo en el concurso de acreedores con esa calificación de culpable, que ahora veremos qué consecuencias tiene y bueno, cómo terminaría. En cuanto a las consecuencias jurídicas, bueno, pues tenemos desde la más liviana, es decir, se declara el concurso como culpable, pero no hay persona afecta por la calificación, hasta hay personas afectas por la calificación, los responsables directos o los cómplices, a los que se podría inhabilitar para el ejercicio del comercio, para poder ser empresario durante un periodo de tiempo que oscila entre los 2 y los 15 años, así como para administrar bienes propios o ajenos por el mismo periodo, hasta la cobertura total o parcial del déficit patrimonial. Es decir, la consecuencia más dura de que nos califiquen un concurso como culpable es que nos condenen a la cobertura total del déficit patrimonial. Es decir, que tengamos que pagar las deudas de los acreedores cuyo importe no se consiga atender con el concurso de acreedores. Imagínense ustedes que las deudas de los acreedores ascienden, me lo invento, a 100 millones de euros. Después de liquidar los bienes de la empresa en concurso a través de un proceso liquidativo, se obtienen 10 millones de euros que se destinan al pago de los créditos concursales y quedan sin atender 90 millones. Pues la cobertura del déficit patrimonial significará que el empresario, el administrador social, el administrador de derecho, de hecho, los liquidadores, si los hubiera habido antes, el director general, los cómplices en la medida en que sean condenados a pagar total o parcialmente la cobertura, tendrían que atender de su propio patrimonio esos 90 millones de euros. ¿De acuerdo? De igual modo, también la sentencia de calificación establecerá no solo la inhabilitación en caso de haber personas afectas o la cobertura total o parcial del déficit, sino la pérdida de cualquier tipo de derecho que pudieran tener cualquiera de las personas declaradas afectas en la calificación del concurso, de modo que si a alguien se le debiera dinero dentro de la masa de concurso, por el hecho de ser persona afecta por la calificación, perderá esa posibilidad de que se le reintegre, de que cobre un cargo a la masa del propio concurso de acreedores. En cuanto a las personas afectas por la calificación, bueno, la práctica nos demuestra que el número de personas que pueden ser declaradas afectas por el grado de participación que hayan tenido en la comisión de los hechos a los cuales la ley anuda las consecuencias de la calificación del concurso como culpable son infinitas, pues desde un director financiero a un apoderado general hasta un informático. Si el informático resulta que hace el programa desde donde se lleva la doble contabilidad. Yo he visto sentencias de todo signo y, lógicamente, el Tribunal Supremo en este sentido tiene un elenco bastante extenso de conductas que son reprochables, que son merecedoras de un juicio de disvalor, de un reproche en tanto que conducta social y, por lo tanto, ojo con el tema de realizar determinadas actuaciones, aunque no se sea el propio empresario o el propio administrador, pues también hemos visto supuestos sorprendentes en donde se llega a condenar al informático pero no al director financiero, cosa que es sorprendente porque de alguna manera el director financiero tendría que saber de la existencia de esa doble contabilidad, pues si lo sabía el informático que hacía el programa, debía de saberlo el director financiero. Pero bueno, esto es un tema ya de probanza. He intentado ceñirme a mis 20 minutos, no sé si lo he conseguido, por lo menos he intentado que haya quedado claro el tema de la calificación y espero que no se asusten porque después de lo que nos ha contado don Javier Baquer y lo que he seguido contándole yo, pues alguno de ustedes dirá, pues cuelgo el hábito y me dedico a otra cosa porque esto de ser empresario no es una profesión más que de riesgo. Muchas gracias. Excelente ponencia, José Luis. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero sí me gustaría hacer un comentario. Vamos a preparar un modelo de CEIM para ir a Globo a mandar el currículum, porque la verdad esto de las empresas es que estaba pensando, yo cuando estudiaba
en economía tenemos derecho mercantil, recuerdo que esto para proteger el patrimonio del empresario es la persona jurídica, es que ¿dónde está la línea? ¿No? Es que esto de cobrar, porque claro, esas deudas incobrables. Pero bueno, vamos a ir a Verónica, que nos va a dar soluciones, ¿no? Y dejamos las preguntas para después, para unificarlas un poco todas y tener un turno de preguntas un poco más largo. ¿Te parece, José Luis? ¿Lo hacemos así? Muy bien. Pues muchas gracias, buenos días. Yo efectivamente voy a traer la sonrisa a esta sesión de hoy, intentar traer efectivamente soluciones. En primer lugar, agradecer a CEIM la invitación a este acto, a su señoría, por supuesto, por aceptar la invitación a estar aquí y a mi compañero José Luis por ser copartícipe de esta sesión. Como digo, en esta parte final, estos 20 minutos, yo voy a hablar de aspectos problemática laboral dentro del proceso concursal, ¿no? Problemática laboral que con tanta frecuencia se da en situaciones de insolvencia del empresario. Es cierto que con carácter previo sí que quería comentar que este nuevo texto refundido que viene a traer una transposición de una directiva europea no contiene novedades significativas en lo que a los derechos de los trabajadores se refiere. Es decir, parece que las expectativas de los trabajadores ante una situación de insolvencia del empresario, bueno, pues permanecen más o menos inalteradas. Sí que me gustaría comentar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha recordado a los jueces del concurso la importancia de que los trabajadores no vean empeorados sus derechos ante una situación de insolvencia del empresario, ¿no? Es una situación muy sensible y que lógicamente los trabajadores, pues, que veían que su puesto de trabajo parece que no peligraba, en un momento dado ven que puede haber un problema de tesorería o cualquier otra circunstancia que hace peligrar su puesto de trabajo. Entonces, sí que, como digo, el Tribunal de Justicia en la Unión Europea ha recordado a los jueces del concurso la importancia de proteger a los trabajadores. Lo cierto es que los créditos laborales en el sistema español sí que se permite que formen parte de este acuerdo de reestructuración al que se hacía alusión anteriormente. No van a contar con las mismas prerrogativas que los créditos públicos, eso es verdad, con lo cual parte de ellos se verán sacrificados, pero como decía que no había grandes novedades, se mantiene inalterada la figura del fogasa, que es una figura importante en nuestro ordenamiento que permite y garantiza que gran parte de las indemnizaciones de los trabajadores, bueno, pues sean abonadas por este organismo. Por lo tanto, los trabajadores, en ese sentido, con este nuevo texto refundido, no van a ver perjudicados sus derechos, pero tampoco van a salir beneficiados. Más o menos se van a permanecer en el mismo estatus. Va a ponerse, por lo tanto, ahora toda la carne en el asador en el procedimiento concursal y los grandes conflictos laborales. Una de las grandes novedades de este texto es que ya no se van a ver en los juzgados de lo social, sino que será el juez del concurso el que los, o en este caso el que los resuelva, ¿no? Lo cierto es que sí que hay una novedad importante, y aquí es donde quiero traer algo de esperanza, respecto al nuevo texto refundido con una figura novedosa, y es lo que llamamos el acuerdo, novedosa para el empresario, lógicamente, que es lo que nos interesa en este acto, ¿no? Y es esa situación de probabilidad de insolvencia. Hasta ahora conocíamos la situación de insolvencia actual o de insolvencia inminente, pero no probabilidad de insolvencia. Bueno, pues explicaré más adelante en qué consiste esta figura, pero sí que lo quiero traer a colación con una serie de mecanismos que el ordenamiento pone a disposición del empresario y que ahora cobran más fuerza que nunca. Nos enfrentamos, quiero poner un poco el ejemplo de un empresario en el que tiene una situación económica complicada, que tiene un problema de tesorería o que tiene un cierre de una planta o un cierre de un centro de trabajo. Bueno, pues ante estas circunstancias nos podemos plantear, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué mecanismos tiene el empresario a su disposición, ¿no? Bueno, pues esos mecanismos ya existían en el Estatuto de los Trabajadores y se mantienen a día de hoy. Estamos hablando de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, tener que hacer cambios de jornada, cambios de turno, o puede que el empresario no pueda continuar asumiendo los costes salariales o de seguridad social. Existe la figura del descuelgue salarial, siempre que existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
puede que tenga que suspender temporalmente los contratos de trabajo, los famosos ERTEs que durante la pandemia pues tanto hemos tirado de ellos, ¿no? Pero que ya existían en nuestro ordenamiento. O puede que la medida tenga que ser algo más definitiva y tengamos que acudir a un despido colectivo y despedir y cerrar el centro de trabajo. Bueno, pues todas estas figuras, como digo, ya existían en nuestro ordenamiento, pero con esta figura de la situación de probabilidad de insolvencia, la novedad del texto refundido es el momento temporal en el que se produce. Es decir, estamos hablando de un empresario que a día de hoy puede hacer frente a sus obligaciones, pero que de repente es consciente que poniendo sus vistas en los próximos 2 años ve que puede llegar a una situación de insolvencia. Por lo tanto, estos mecanismos a los que hacía referencia anteriormente, estas modificaciones sustanciales, un despido colectivo o todos esos mecanismos cobran más importancia a día de hoy, porque tiene que prever, debemos anticiparnos y evitar esa situación de insolvencia y dar viabilidad a la compañía. Por lo tanto, digo que esta novedad yo creo que es importante y arroja algo de luz para no encontrarnos, como digo, de sopetón con una situación de insolvencia inminente, sino que intentar poner parches con carácter previo a que esa situación se produzca. Pues bien, estos mecanismos o estas medidas no solamente son desde un punto de vista laboral. Yo he comentado, lógicamente, las de índole laboral, pero también son de índole económica o de índole jurídica. Y si enlazamos esto con la responsabilidad de los administradores, aunque ya hemos visto que no ha habido grandes modificaciones en cuanto a los deberes del administrador, sí que es cierto que con esta figura de la probabilidad de insolvencia, en el que es un híbrido, en el que no estamos en una situación normal, pero tampoco estamos en una situación de insolvencia, cobra mayor importancia estos estándares para valorar la diligencia del empresario a la hora de dirigir su compañía y darle viabilidad y sacarla a flote, ¿no? Entonces, seguramente vayan a ser muchísimo más rigurosos en esos estándares de garantizar, bueno, pues que este empresario que está atravesando esta situación, lógicamente, no solamente acuda a especialistas en insolvencias para que le ayude a adoptar estas medidas, sino proteger el patrimonio para dar viabilidad a su compañía. Visto esto, sí que ya en esta fase final quiero hablar de una figura que se ha creado o que ya existía en la anterior ley concursal del año 2020, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones novedosas que se han contenido en los artículos 221 y siguientes en relación con la venta de la unidad productiva. Venta de la unidad productiva que puede producirse en una fase preconcursal, los famosos PREPAC, que si bien es cierto que venían de facto algunos tribunales admitiéndolo, ahora va a tener una regulación específica en este nuevo texto, o bien en el proceso concursal. Con respecto a esta venta de la unidad productiva, la gran novedad que establece este texto es que toda venta de la unidad productiva va a suponer una sucesión de empresas. Y el juez que va a conocer sobre si existe o no sucesión de empresas va a ser el juez del concurso, no el juez de lo laboral. Estas dos cuestiones son relevantes y muy importantes, porque esto afecta a la subrogación respecto a las deudas y a los créditos laborales. Es decir, es el juez de lo mercantil el que establece el perímetro para la compra de esa unidad productiva. Nos ponemos en el caso de un adquirente que quiere adquirir, nunca mejor dicho, una unidad productiva, y él establece cuáles son los trabajadores de esa unidad productiva en los que se quiere subrogar. Puede que sean todos o puede que sea una parte. Bueno, pues esta importante novedad es que el adquirente, al hacer su oferta, establecerá cuál es esa unidad productiva, cuáles son esos medios a los que se quiere subrogar, y el juez de lo mercantil establecerá ese perímetro, valorará con un informe además preceptivo de la Inspección de Trabajo, como digo, el perímetro de esa unidad productiva y determinará si efectivamente son todos esos los que se adquieren, y el adquirente únicamente responderá de las deudas de esos trabajadores que adquieren. Digo que esta novedad es importante porque hasta ahora existía una incertidumbre en el que el adquirente decía, bueno, yo adquiero una unidad productiva, pero esa responsabilidad es ilimitada, esa responsabilidad solidaria del artículo 44 es ilimitada, es decir, tengo que hacer frente no solamente a las deudas de los trabajadores que adquiero, sino de los trabajadores cuyos contratos ya han sido extinguidos con
con carácter previo a la adquisición de la unidad productiva, o lo que es peor, trabajadores no incluidos en esa unidad productiva. Bueno, pues creaba una inseguridad jurídica que hacía que muchas veces el adquirente, a la hora de establecer un precio, pues bueno, pues se lo pensase muy mucho, ¿no? Digo que, bajo mi punto de vista, este nuevo texto refundido va a traer dos grandes novedades. Por un lado, mayor seguridad jurídica, por lo menos todos conocer las reglas del juego, con independencia de que nos parezca mejor o peor, pero por lo menos todos conocer esas reglas del juego. Y por otro lado, que se va a incentivar las ventas de la unidad productiva, porque tengo claro lo que compro y cuánto me cuesta. Y esas deudas por lo menos las tengo delimitadas, ¿no? Como digo, esta creo que es una novedad, siempre teniendo muy presente que ese adquirente, cuando determine cuáles son esos trabajadores, no debe ser una cuestión baladí, el hecho de a qué trabajadores me quedo y cuáles no. Muchas veces con los asesores de la mano se valora los que tienen mayor coste, no teniendo en cuenta otros aspectos más productivos, sino una cuestión muchas veces de coste, ¿no? Bueno, pues lógicamente el juez de lo mercantil valorará y velará por los derechos de esos trabajadores, siempre teniendo en cuenta cuál es el modelo de negocio y el plan de viabilidad que presente ese adquirente, ¿no? Estas cuestiones son importantes porque parece que solamente el juez de lo laboral, con ese principio prooperario, es el único que va a defender los derechos de los trabajadores. Bueno, pues todos contamos con que los jueces de lo mercantil también velarán por los derechos de los trabajadores. Esto es la teoría. Veremos qué pasa en la práctica. Tenía que poner un punto negro al final de mi exposición, porque estábamos hablando de esa responsabilidad solidaria limitada, ¿no? que estaba comentando aquí, pero sí que es verdad que hay un sector de la doctrina que considera que esta limitación en la responsabilidad solidaria es ultra vires, es decir, que el gobierno se ha extralimitado a la hora de, bueno, pues dictar esta norma. No voy a entrar en ese debate jurídico, veremos qué pasa, pero no es cuestión nimia el hecho de que puede que los jueces de lo social consideren nula esta limitación de la responsabilidad y por lo tanto, bueno, pues se tenga en cuenta en sus sentencias a la hora de determinar si existe sucesión de empresas o no. Pero tendrá que ser la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los que terminen diciendo si esa limitación se afecta únicamente, como digo, a ese perímetro de adquisición de la unidad productiva o puede extralimitarse a aquellos trabajadores que hubiesen presentado demandas previas a la compra de la unidad productiva o ajenos a esa unidad productiva. Por lo tanto, bueno, veremos qué ocurre y he querido únicamente pues eso, centrarme en estas cuestiones que para mí son tan importantes como son los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. La verdad es que estaba mirando al magistrado y qué van a decidir, ¿no? ¿Acercarse más a facilitar el M&A o facilitar... ¿dónde está el equilibrio, ¿no? De balancear el derecho del trabajador? Pero claro, cuando acabaste diciendo Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, me suena a meses, años y... esa es una pregunta, ¿no? Vamos a ir al turno de preguntas. ¿Cuánto tarda todo esto? Porque, claro, esto... porque, claro, es que yo pienso en los concursos, cuando uno se plantea eso es porque no ha cobrado de alguien. Si ese alguien es la administración, que muchas veces es así, pues ese alguien es completo. Lanzas tu preconcurso, tu financiación propia desaparece en ese minuto, te quedas sin financiación, te proteges o sea, es que entras en una espiral, pero bueno, no soy el de las preguntas y de las decisiones. ¿Pero cuánto tarda todo esto? Vamos a ir, abrimos el chat para ver si hay primero alguien en la sala. Entonces, ¿cuánto tarda un proceso de esto? Un procedimiento concursal tiene una media nacional de duración de 4 años. Pero todo esto va a cambiar, va a cambiar. A partir de ahora, desde el lunes, tienen que mirarse al interior porque la ley concursal ha establecido una distinción tajante. Aquel que tenga menos de 10 trabajadores es micropyme a los efectos concursales. Y si tiene más trabajadores, es mediana o gran empresa a efectos concursales. Y se le van a aplicar normas radicalmente distintas, tanto para la reestructuración como para la liquidación.
completamente distintos. Y luego también se hace referencia a dos magnitudes, el volumen anual de ingresos regulares de la sociedad y el volumen de deudas. Con estas tres magnitudes se va a determinar si yo soy micropyme o simplemente o empresario individual o soy una mediana y gran empresa. Estos segundos procedimientos van a ser muy largos. Los primeros, los de la micropyme, van a ser rapidísimos. Tan rápidos que van a terminar en 4 meses. Porque en el fondo cambia la filosofía, cambia la tendencia. Si queréis me extiendo, pero no quiero decir nada que no corresponda al contenido de la exposición, pero va a ser por decirlo a grandes rasgos y con titulares, el procedimiento concursal de microempresa se va a convertir casi en la generalidad de los casos en una liquidación societaria extraconcursal, extrajudicial, de las que hacen ustedes todos los días. Van al buen despacho, dicen, liquídame esta empresa. Y ordenan los pagos, venden los bienes, pagan los acreedores por el orden del Código Civil. Pues es más o menos lo mismo, pero con cierta supervisión judicial y en 4 meses es lo que se va a producir en sede concursal. Si es micropyme, si no, no. Pero 4 meses es una grandísima noticia. O sea, si de verdad son 4 meses... Muy rápido. Pero el otro se va a más, porque claro, esa de mediana, 10 trabajadores son demasiado pocos. ¿Y a cuánto se va? Yo además añadiría 2 datos. Una buena noticia. Lógicamente no es lo mismo una plaza como Madrid, donde el volumen, el número de empresas es muchísimo mayor que en algunas provincias, por lo tanto la carga de trabajo es mucho más grande, y aquí hay que reconocer la labor titánica de los juzgados de lo mercantil, que muchas veces prácticamente sin recursos humanos y materiales están sacando de la mejor forma posible todos los concursos. Y en segundo lugar, algo que a mi modo de ver también va a distorsionar muchísimo el tema de la carga de trabajo, cuál es, desde el 27 de julio, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que tengan nuevamente competencia los juzgados de lo mercantil en el conocimiento de los concursos de personas físicas. De modo que sean o no empresarias individuales, ahora serán los juzgados de lo mercantil los que conozcan de los concursos de las personas naturales. Y eso va a significar, pues lógicamente, una aluvión de pequeños concursos, porque es verdad que la experiencia nos demuestra que las cuantías, las cantidades que deben las personas naturales no son por volumen muy elevadas, pero son generadores de carga de trabajo importante. Por lo tanto, yo creo que en una plaza como Madrid, lógicamente, se verá todo, o Madrid, Barcelona, Bilbao, quiero decir, se verá resentido y, lógicamente, ralentizado. Pero, insisto, esto es muchas veces porque no se dota de suficientes recursos, lógicamente, un ámbito tan fundamental como es la materia mercantil, porque tendríamos que tener probablemente el mismo nivel de juzgados que hay en instancia, a lo mejor 80, 90, 100, ¿de acuerdo? En Madrid. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, bueno, Vale. Decía que lo mío es más una reflexión casi seguida de una pregunta que una mera pregunta. Como reflexión en el derecho español, o casi en la sociedad española mejor dicho, los concursos de acreedores tienen una imagen un tanto peyorativa. Solicitar un concurso de acreedores tiene una perspectiva desde social e incluso familiar como de que está mal visto. Entonces los empresarios tienden a retrasar lo máximo posible esas solicitudes, ya sea de preconcurso o de concurso de acreedores. Normalmente cuando se solicita, la experiencia dice que suele ser tarde. No ya solo desde el punto de vista de responsabilidad del empresario, que puede que también, sino también incluso de la pérdida de oportunidad de haberse aprovechado alguno de los beneficios o de las situaciones que prevé la ley para intentar salvar la empresa. Es decir, más que un mecanismo de liquidación, el concurso debería ser un mecanismo de salvavidas, un flotador que se ofrece a un empresario o a una empresa. Mi pregunta es, ya no tanto cuánto dura un concurso de acreedores, sino más o menos cuál es el tiempo en el que los tribunales pueden empezar a tramitar esos concursos de acreedores, dada la avalancha que hoy existe. Es decir, si un empresario decide solicitar un preconcurso o un concurso de acreedores, ¿cuál es el tiempo de respuesta en Madrid, sobre todo, ya que estamos en la CEIM, para obtener esos beneficios o poder acogernos a esos mecanismos que nos prevé la ley? Pero claro, teniendo en cuenta que los tribunales también pues, tienen esa avalancha de trabajo y máxime tras el levantamiento de la moratoria concursal.
hablando solo de Madrid, plantea dos cuestiones distintas. El preconcurso, la comunicación de negociaciones, el hecho de que estoy en insolvencia, me da igual probable que actual que inminente, o sea, esté muy cerca o muy lejos. Esas se tramitan muy rápidamente porque ni siquiera pasan por las manos del juez. La respuesta judicial es un decreto del secretario judicial del LAJ y pone un decreto dando fe de que tal día se ha solicitado. Ahora, con la nueva ley, es una mini solicitud concursal. Hasta ahora era una cara de folio. Decía, yo sociedad tal, le comunico que he empezado las negociaciones. Vale, ni con quién, ni por qué importes. Ahora no, ahora desde el lunes he empezado las negociaciones, pero mi pasivo es este y debo tanto, y mis activos son estos y debo tanto. Y eso hay que comunicarlo al juzgado, ya es una petición más gruesa. A lo mejor la respuesta a partir de ahora pueden, en vez de ser pocos días, pueden ser unas semanas, pero no estamos hablando de más de un par de semanas. Otra cosa es el concurso. El concurso ya es mucho más serio, más difícil, más complicado. La documentación que hay que preparar para solicitar un concurso requiere conocimientos absolutamente especializados, porque si no va a haber que subsanar defectos procedimentales y ya es otra cosa. Es más, por lo que cuentan los profesionales, lleva meses preparar una solicitud concursal bien hecha. Bien hecha. Es verdad que para las micropymes y de aquí a diciembre no tienen que presentar gran parte de la documentación obligatoria. Vale, pues se lo quieren poner fácil durante unos poquitos meses. Pero ya la respuesta judicial va a ser mucho más larga cuando es concurso de acreedores. ¿De acuerdo? Pero avalancha todavía no vemos, ¿eh? Estamos esperando mucha más avalancha. Ahora mismo están subiendo personas naturales bastante, pero lo que son las sociedades mercantiles da la sensación de que siguen en shock, que no están tomando decisiones para un lado o para otro, o de financiación o de liquidación y extinción, y están en shock porque no es normal después de casi más de 2 años de no tener obligación y esperábamos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, ya estamos empezando octubre y la cosa sigue en shock. No sabemos por qué, bueno, ustedes lo sabrán, están en contacto con las empresas, pero no llegan. Vamos a leer una pregunta. Buenos días, me gustaría saber si perdonad que lo veo, me gustaría saber si la calificación como culpable fortuita con la nueva normativa puede tener lugar antes incluso de los actos de liquidación. Lo digo porque José Luis Encinar ha dicho que dicha calificación será en todo momento, incluso desde el inicio, y me gustaría aclarar cómo ha cambiado el tema de la calificación con la nueva normativa. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y sí, efectivamente, aunque yo quiero oír de todo lo técnico, porque lógicamente yo quiero hablar con lenguaje sencillo, pero lo cierto es que aquí me voy a tener que meter en ello, porque la formación de la sección sexta, que es la relativa a la calificación, se va a realizar con el auto judicial que pone fin a la fase común. Por lo tanto, en un estado muy incipiente del procedimiento concursal. Pensemos además que el informe del administrador concursal sobre calificación va a tener lugar dentro de los 15 días siguientes al de la presentación de su lista de acreedores y de su inventario de bienes y derechos. De modo que, acto seguido, si efectivamente el informe propusiera la calificación de culpable, se le va a dar traslado al deudor y a las personas afectas de calificación de culpable en el plazo de 10 días para que realicen contestación de demanda. Y además el LAJ convocará, lógicamente, en el plazo de 2 meses a la celebración de una vista, salvo que solo se hubiera presentado documentación, no hubiera interrogatorios y por lo tanto no hubiera ningún tipo de pericial que practicar y pudiera dictar el órgano judicial sentencia de calificación sin tener una vista judicial. Pero sí, se podría obtener lógicamente una calificación si todo va cumpliéndose los plazos a nivel técnico, procesal del concurso de acreedores, se podría obtener incluso una sentencia de calificación antes de la apertura de la fase de liquidación. Sí. Solo como adición a lo que ha explicado perfectamente José Luis. Lo que ha explicado es para los concursos FETEM, para los buenos, para los grandes. Para los concursos que vienen ahora, los de micropyme,
las reglas son completamente distintas. Lo que se espera es que prácticamente, buena noticia, prácticamente no haya calificación concursal, porque quien la pide, la paga. Y el acreedor, si quiere calificación y quiere un informe, por un experto que le haga el informe, un administrador concursal, tendrá que pagar ese informe. Y será muy extraño, salvo que tengan muchos enemigos y tengan muchas ganas de venganza, que alguien al que le han dejado de pagar encima ponga dinero en el procedimiento para... Pero simplemente quédense con la idea, no va a ser lo mismo la calificación en mediana y gran empresa, como explicó José Luis, que en la micro a partir de enero, que ahí es completamente distinto. Luego que por qué no hay empresas grandes en España, claro. Más preguntas, no sé si... Sí, por favor. Sí, quería preguntar, buenos días a todos, como ahora ya es práctica habitual de que la agencia tributaria, la seguridad social, efectivamente derive a los administradores, cuando no en posibilidades de cobrar con esta figura nueva que decía doña Verónica de la probabilidad de insolvencia, pregunto, en unas liquidaciones tributarias que todavía no son firmes, pero que si se pierden en el TSJ, evidentemente la empresa estaría en una situación de insolvencia. ¿Sería conveniente solicitar el concurso abusando de esta figura de la probabilidad de insolvencia futura? Lo digo para evitar responsabilidad, efectivamente, esas derivaciones y tal del administrador, porque si solicitamos el concurso entiendo que esa responsabilidad ya no se daría. O sí, si realmente las deudas tributarias pues es porque ha habido, en fin, alguna negligencia del administrador, ¿no? Exacto, exacto. Sí que lo que pasa es que es una figura muy novedosa que veremos qué ocurre, porque ha habido, bueno, pues hay sentencias recientes en las que lógicamente esa derivación de responsabilidad se mantiene, y esta responsabilidad ilimitada igualmente las sentencias con las que tenemos encima de la mesa existe, con lo cual es una figura novedosa que veremos qué ocurre, pero lógicamente sin ninguna duda. Opinión es que sí, que se solicite el concurso. Exacto. Con vistas a eludir responsabilidades futuras. Exacto. Gracias. Nada. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas, no podemos ir finalizando la jornada. La verdad que si algo me ha quedado claro es que hay que tener cuidado, que hay que tener asesoramiento profesional, que hay que destinar medios a la administración de justicia. La verdad que cada vez que voy a un juzgado, un juzgado no es una cosa agradable, pero no sabes si uno está en el siglo XV o en el siglo XXI. La verdad que es tremendo. Ir a la Plaza Castilla es una cosa, es una experiencia. Cuando dicen, si fuésemos americanos, seguro que le vendían entradas, ¿no? Porque es que necesitan más medios la justicia. Poner un monitor y cobrarlo y mandar a un juzgado es que te tiras 3 o 4 años, a pesar de lo rápido que parece que es. Eso me ha pasado a mí. Bueno, de hecho no he cobrado todavía. O sea, es una cosa, eso de la justicia fuera de plazo no es justicia, ¿no? Y las empresas necesitamos agilidad. También me queda claro que la responsabilidad del empresario es mucho más amplia de lo que parece. Ya no solo empresario, CEOs. En cambio, luego en los juzgados de lo laboral, el empleado nunca sabe nada. No, a mí me mandaron, yo no sé nada y tal, y al final acabas perdiendo 2 veces, ¿no? Como empresario, que es una cosa que tiene para otra jornada o varias. Ha entrado una pregunta rápida, pues la leo allí. Hola, buenos días. Quería preguntar, en referencia a la responsabilidad de un apoderado, es la de abajo, perdón. Estoy leyendo la de Giulio Andinoli. ¿Esa es? Buenos días. Bueno, buenos días, pero no veo más. No hay scroll. No. A ver, ¿te deja? Es que el inalámbrico sobre el papel va muy bien también. Aquí. ¿A partir de qué fecha son competentes los juzgados de lo mercantil para la solicitud de los concursos de persona natural o no empresario? Esta es fácil de responder, rápida por lo menos. Ya. Desde antes del 26, de las solicitudes del 26 de agosto, 23, 26 de agosto aproximadamente. ¿El coste? Sí, el coste. Esto pida presupuesto personalizado. Es que esto es difícil de estimar, ¿no? Siempre, José Luis. Claro. Sí, lógicamente,
lógicamente hay que ver un poco la finalidad, lógicamente, del concurso de la persona física, que bueno, va a poder atender las deudas, no va a poder atender las deudas. Lo que pretende es la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Hay una multiplicidad de situaciones en lo que comporta un concurso de acreedores de una persona física y que tiene que ser valorado. Es decir, no podemos unificar un coste para una persona que tiene 3 millones de euros en deudas porque ha sido avalista de los préstamos de su sociedad y con respecto de las entidades financieras, y lo que pretende ya es sencillamente volver al sistema, es decir, que no le estén embargando permanentemente y solicite, lógicamente, la exoneración de todo el pasivo insatisfecho, que una persona que lo único que pretende es proponer un plan de pagos para, bueno, pues, pagar de forma cómoda la deuda que tiene contraída con la agencia tributaria o con sus acreedores de derecho privado. O sea que habría que valorar, lógicamente, cada una de esas circunstancias y que además requiere, pues, actuaciones distintas en cada caso, ¿no? Pues vamos a finalizar aquí la jornada, nos hemos ido un poquito de tiempo. También me iba a marchar yo, la verdad es que ha sido muy interesante. No teníamos conocimiento los empresarios muchas veces del cambio de norma tan sustancial, que son casi todas malas noticias, pero no todas, algunas han sido muy buenas. Y sobre todo, bueno, agradecer a los ponentes, ¿no? A José Luis, Verónica y por supuesto a nuestro magistrado, que Francisco Javier Baquer, vamos a solicitarte que vengas más veces, porque lo explicas muy bien. Muy amable. Muy bien, de verdad que muchas veces los términos jurídicos, los abogados, que estamos manejados muy por abogados, ¿verdad? Y esto siempre, pero no siempre se encuentran personas, como sois los tres, que nos expliquen esto tan claramente. Entonces, te tiramos el guante y avisaremos para estas jornadas. Esta es tu casa y, bueno, es la casa de todos los empresarios y ya sabemos que si a los empresarios les va bien, a todo lo demás le va bien, porque nosotros, los empresarios, fundamentalmente, además de como decían los fenicios, de ganar dinero, pagamos muchísimos impuestos y sostenemos, que no se equivoque nadie, a este país con mucho. Somos los primeros pagadores de impuestos en este país y lo queremos seguir siendo. Si esto no tanto, pero queremos seguir siéndolo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz semana y cualquier duda, cualquier cosa, pues a disposición de todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.